Bueno, así que si querés, Lu, ¿querés chequear ahí Sí. Voy por a... Twitch a ver si está saliendo? ¿Todo bien? No, todavía no. A ver, en directo. ¿Cómo es el Twitch? Plataforma 5LA. Ahí estamos saliendo. Buenísimo. A ver, Perfecto. buenísimo. Acá igual te va mostrando los viewers que hay, pero tienen ahí un lag, así que a veces no es muy preciso. Pero bueno, Lu, si querés podemos compartir ahí el... Hola José, ¿cómo va? Hola. En casa, bueno, las que se vayan sumando pueden ir saludando si quieren. Buenas, genial. Todo bien, todo bien. Después lo que pasa es que si bien nosotros lo compartimos entre los egresados de P5, viste, en Twitch a veces se suma gente random, así que también está divertido. Bueno, vamos arrancando así que igual esto queda grabado, la idea es compartirlo. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, egresados de Plataforma 5 o no. Si quieren doy una mini intro de qué es Plataforma 5 por las dudas para dar un contexto, que es, nosotros somos un bootcamp, una escuela de programación. Originalmente empezamos con un bootcamp, ahora estamos un poco migrando a nuevos formatos. Siempre nos enfocamos en el stack de JavaScript, o sea, lo que es backend, para backend, Node, Express, Mongo, SQL y demás, frontend, React, principalmente Redux y otras cosas, y después, bueno, fuimos estirando el stack, agregando cosas de Continuous Integration y un poco de DevOps y cosas que se van requiriendo cada vez. Bueno, y hoy estamos con Nacho Anaya, que es un crack, amigo de la casa, un developer con muchísima experiencia, de muchos años, en muchos rubros también, no solo full stack, sino también temas de cripto y cositas varias. Gran jugador de hockey, no sé si profesional, porque acá la liga entera no es profesional, pero al más alto nivel, así que un crack. Y aparte, el hijo es compañero de mi hijo en el jardín, así que también hay otro vínculo por ahí. Bueno, Nacho, la idea es hablar un poco, primero presentarte, o sea, contarnos quién sos si querés, y después empezar a hablar un poco de tips para todos los egresados que estén buscando un primer trabajo o que hayan tenido un primer trabajo y que ahora hayan quedado sin trabajo por alguna razón y que estén buscando reinsertarse. Un poco tips para ellos desde tu lado de cosas que vos recomendarías. Dale. Así que, bueno, te deseo la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Espero estar a la altura de las palabras. Bueno, mi nombre es Ignacio Naya, Nacho Naya. Trabajo en IT, precisamente en programación, hace casi 15 años. Ahora me puedo pensar, pasó mucho tiempo. Y bueno, principalmente me dedico al desarrollo. He pasado por muchos tipos de industrias y proyectos y productos. Siempre me gustó trabajar en startups, en empresas chicas. Me gusta un poco la montaña rusa que propone la startup, donde siempre estás cambiando de prioridades y poniéndote diferentes sombreros y haciendo diferentes cosas. Creo que es un lindo ecosistema, obviamente con sus desventajas, pero un lindo ecosistema para trabajar. Y bueno, trabajaba principalmente con tecnologías de JavaScript, donde por ahí estaba mucho más activo en la comunidad, incluso haciendo streamings y charlas en su momento. Y hace unos años empecé a mutar un poquito para lo que es el lado de Go, de cloud, de networking, bueno, cosas un poco más hardcore que también me gusta y tenía ganas de aprender. Más allá de lo que hago como programador en mi trabajo, me gusta mucho también el software open source. Siempre trato de contribuir con proyectos open source y es un poco también lo que voy a intentar eh, darles como tips como para esto que estamos hablando de cómo destacarse y conseguir su primer trabajo. Y me gusta mucho participar en conferencias, en comunidades, en eventos, en cosas donde uno puede devolver a la comunidad. Creo que es un trabajo y una profesión que se nutre mucho de la comunidad y del esfuerzo gratuito que muchas personas le ponen a no solo hacer librerías, sino a enseñar o a crear contenido, post, videos, lo que sea, para que nosotros podamos aprender. Y bueno, creo que es una linda manera de involucrarse y poder aportar desde el lado de cada uno. Así que eso es un poco de mí. Juego al hockey también, ahí en mis últimas balas, pero todavía sigo tirando.
Y bueno, vamos a tratar de charlar un poquito sobre cómo es conseguir el primer trabajo o qué se puede hacer, qué se puede mejorar y cuáles son las maneras por ahí que yo pienso que uno se puede distinguir. Creo que vamos a empezar por eso, ¿no? Sí, ahí si querés como contexto, o sea, para Bien. todos, básicamente hace 2 años más o menos el mundo cambió. El mundo IT históricamente había una demanda exorbitante por programadores y había muy pocos programadores. Entonces, básicamente cuando uno se formaba un poco, rápidamente conseguía un trabajo. Nosotros eso lo vimos desde que empezamos hasta hace 2 años. Todos los egresados conseguían trabajo al toque, terminaba el bootcamp. En 1, 2, 3 meses, el 90% estaban trabajando. Y hace, bueno, 2 años por un montón de temas, principalmente las tasas de interés que subieron, hicieron que cayeran un montón de proyectos de IT, o sea, eso redujo bastante la demanda, a su vez hubo una explosión de bootcamps y de otras escuelas de formación, entonces se redujo la demanda de developers y explotó la oferta de developers, y en este contexto hoy hay un montón de juniors o gente queriendo conseguir su primer trabajo y hay muy pocos trabajos disponibles. Entonces, un poco Nacho, la idea era, con ese contexto, ¿vos qué recomendás a alguien que está en esa posición? O sea, ¿qué puede hacer para diferenciarse del resto, para agregar valor, para formarse más y aumentar sus probabilidades de conseguir ese primer trabajo? Perfecto. Sí, bueno, coincido también con el escenario que planteás. Por ahí veníamos de una época donde era todo mucho más fácil y bueno, con el bootcamp o con el curso de programación ya te podías insertar más fácil y por todos los factores que mencionás hoy por ahí la condición es diferente. De hecho, el mercado cambió no solamente para los juniors. Yo hace poco, hace justo un año, estuve en una situación donde la empresa en la que trabajaba se quedó no es que se quedó sin founding, pero las ventas no estaban yendo de la forma acompañando el crecimiento de la empresa y tuvo que hacer unos layoffs masivos donde yo caí también en la volteada. Y si bien no fue difícil para mí, o sea, la verdad que no me costó mucho volver a conseguir otro trabajo, porque generalmente lo que pasa en la industria es eso, o sea, una vez que estás en un cierto grado de experiencia, con cierta formación, con ciertos conocimientos, todo se vuelve mucho más fácil y es un poco la esperanza que quiero también darles a ustedes, pero cuesta mucho dar ese primer paso, ¿no? Ganar ese primer año de experiencia o tener ese primer año de experiencia laboral real que nos permita después abrirnos las puertas a otras empresas. Pero sí lo que me pasó en este tiempo fue que no era igual que hace 5 años. Un developer senior hace 5 años rechazaba 2 o 3 propuestas laborales en LinkedIn por semana. Y tenías a los recruiters encima tuyo insistiéndote o preguntándote y hoy se dio un poquito vuelta la cosa. No, ningún recruiter hoy en día está por ahí tanto tiempo encima. Tenés que vos salir a buscar mucho más de lo que pasaba antes. Y como digo, yo en este tiempo, por lo menos el año pasado, que estuve del otro lado buscando trabajo, noté obviamente cierta diferencia con lo que era años anteriores. Y bueno, justamente si noto la diferencia para un senior o para alguien con determinados años de experiencia, se va a sentir también más del otro lado. Eso a lo que quiero ir es para que entiendan también en el contexto en el que están y que, bueno, seguramente ya lo sepan, pero es también armarse un poquito de paciencia y tolerancia para la frustración porque van a tener muchos más no que sí. Yo les doy un ejemplo de mi experiencia. Yo apliqué a 80 empresas para cambiar de rol. O sea, me puse en una función muy determinante donde digo, voy a aplicar a todo. Dividí un poco en las empresas en las que quería trabajar, en las que por ahí no conocía, y o sea, fui a buscar empresas. Yo decía, bueno, quiero trabajar en Vercel, voy a aplicar a Vercel. Después fui a buscar empresas que por ahí no conocía o no estaban dentro de mi primera lista y apliqué también. Y después planes B, digamos, bueno, acá la verdad que no me gusta, pero si no sale nada como tengo previsto, puede ser una buena opción. Y de esas 80 empresas más o menos me moví con 15 después. O sea, que hubo 65 que me dijeron que no. Y eso es lo primero que creo que hay que tener en claro, ¿no? La mayoría nos van a decir que no. Después de esas 15, algunas rechacé yo, algunas me rechazaron ellos, fui avanzando con otras, terminé con 2 o 3 propuestas como para elegir, pero estamos hablando de un panorama donde más o menos un 5% o menos de un 5% es con lo que uno termina avanzando. Entonces, creo que es muy importante mentalizarse en eso. Mandé 10, mandé 20, mandé 30, bueno, hay que mandar 100, hay que mandar 200, hay que mandar 500 y creo que es momento de estar un poquito más
poniendo un poquito más de atención, sobre todo si a mí me interesa el trabajo. Antes era, bueno, mando una aplicación general masiva y mando a todo el mundo lo mismo, y ahora por ahí estamos en una etapa donde habría que personalizar un poco más lo que sería el proceso de aplicación o el resumen o el cover letter o como quieran llamarlo. Me parece que empezar por decir, bueno, si esta empresa está buscando este tipo de perfil, tratar de que mi currículum muestre que tengo cualidades para ese tipo de perfil, sin obviamente mentir, o bueno, todos mentimos un poquito, sin mentir mucho, pero que se adapte de la manera más cercana posible a lo que es ese puesto en particular. Si yo tengo mucha experiencia en JavaScript y la empresa está buscando vamos a ponerlo al revés, si yo tengo experiencia full stack, pero estoy aplicando para un puesto de backend solamente, bueno, por ahí tendría que hacer que mi CV destaque más las cosas que están relacionadas con el full stack, perdón, con el backend, cosa de que eso permita pasar el primer filtro. Creo que el currículum o la aplicación piensen que es una persona que va a leer 1000, 200, 300, no sé cuántos va a leer, pero en base a eso va a tener que decir que sí o que no, y creo que ahí es donde no podemos errar, ¿sí? Es el paso más importante. Y hoy la realidad es que me van a decir, ¿pero qué? ¿Voy a aplicar a 100 empresas y voy a hacer 100 currículos diferentes? No, creo que hoy tenemos herramientas que nos pueden ayudar a mejorar eso. Yo me apoyé mucho en ChatGPT, por ejemplo. Una de las cosas que hice yo es, yo no cambié tanto mi CV porque creía que mi CV reflejaba bastante bien variedad, salvo en algunos casos, pero sí lo que hacía era tener una cover letter diferente. Entonces, este es el job offer, este es mi currículum, y le pedí a ChatGPT que me arme una cover letter, digamos, o una introducción que permitiera reflejar lo que más coincidía de mi perfil con lo que estaba buscando la empresa. Y eso es algo que les va a tomar literalmente segundos. Después, obviamente, modificaba lo que me pedían, modificaba lo que me da ChatGPT como para que parezca que lo escribí yo y sea más humano, y revisaba todo, no es que me mandaba copy-paste, pero creo que ya empezar a entender que tengo que mandar muchas, o aplicar a muchas propuestas y mandar algo más personalizado, creo que es el primer paso para poder romper esa barrera. O sea, ustedes tienen que pensar en cómo rompo la barrera del recruiter, que a veces ni siquiera es una persona técnica, a veces sí, o de la persona que va a aceptar esos currículos y que va a decir, bueno, este sí, este no, con este nos movemos y con este no. Ese me parece que es un paso importante a tener en cuenta hoy en día, que por ahí antes no era tan necesario. Nacho, una pregunta, no sé si tenés idea, pero lo que es los filtros automatizados, viste que, o sea, hoy en día hay cientos o miles de aplicaciones para un trabajo y muchas veces hay softwares que filtran automáticamente los candidatos y recién le pasan eso en base a keywords o criterios y recién le pasan eso a los recruiters o a la gente de HR. ¿Tenés idea del tema más o menos si hay algún tip para mejorar tus chances de que el CV pase o no? No. La Es verdad, súper específico, no sé. no, hablo desde el desconocimiento también, porque la verdad que no lo sé. En mi experiencia, yo también estuve en la situación donde tuve que contratar gente y nunca apliqué tipos de filtros automatizados. No sé si en los roles tan técnicos por ahí se suelen usar mucho, sí, sé que son muy comunes en roles que tienen que ver, no sé, con trabajos o administrativos o de atención al cliente o trabajos que son más básicos o más simples. No estoy diciendo que no se use, ¿no? Estoy hablando por ahí desde lo que me tocó a mí. Y la verdad que creo que como tip sería un poco eso, ¿no? O sea, saber que si es algo automatizado es mucho más lo que tiene que coincidir lo que están buscando con lo que yo presento. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con ajustar. Insisto, no digo que tengan un CV diferente por cada puesto que aplican, salvo que realmente quieran trabajar ahí y se están mentalizando 100% para entrar a ese trabajo, pero sí por ahí pueden tener una versión que sea, no sé, son full stack, bueno, tengo una versión full stack, tengo una versión más front, tengo una versión más back. Y sí jugar un poco más con las introducciones o con lo que cómo ustedes se presentan, y en definitiva es lo que va a permitirles el sí o el no de ese primer gran paso. Genial. Che, Ahí, Santi,
¿puedo hacer una pregunta Dale. que va de la mano? Quería saber, Nacho, si en el trabajo este que vos contás que entraste por una aplicación, o sea, no conocías a nadie y aplicaste directo, no sé, en la página de la empresa, o tenías algún contacto o alguien conocido, o alguien con quien hayas trabajado antes, porque sí lo que vemos muchas veces es que la aplicación, digamos, cuando no conoces a nadie es mucho más difícil y que el mundo, digamos, de los contactos, de hacer redes, de conocer, aunque sea charlar con alguien, como que te abre muchas más puertas. Y si fuese así, si tenés alguna recomendación de cómo ir construyendo esa red de contactos en este mundo de la programación. Sí, creo que está bueno lo que mencionás. Particularmente donde yo entré, no. Era una empresa que yo conocía porque en mi empresa anterior éramos clientes de ellos y en este afán mío de buscar las empresas donde quiero trabajar es donde me puse a entrar yo a la página de las empresas a ver qué ofrecían o qué puestos tenían abiertos. Y algo que noté, que me parece que está bueno destacar también, es que muchas empresas, sobre todo empresas por ahí más grandes, no publican sus job offers bueno, en Remote OK o en Well-Found o en las plataformas. Yo estaba buscando trabajo remoto, entonces buscaba en lugares muy específicos y tienen su página Careers típica abierta en su web corporativa donde uno va, entra y aplica. Y noté que muchísimas de estas empresas no lo publicaban ni en LinkedIn o por ahí lo publicaban como un posteo en LinkedIn, pero no como un job offer en páginas de búsqueda de trabajos. Entonces me parece que está bueno que ustedes tengan en el radar empresas que les guste, qué sé yo, y que entren a sus páginas para ver si están contratando o no y aplicar directamente a eso. O sea, creo que a partir de ahí me di cuenta que la oferta era un poquito más amplia de lo que realmente estaba viendo, buscando específicamente en las páginas de búsqueda. Eso como comentario aparte. Después, con respecto al networking, creo que sí, que es clave. También es difícil, porque ustedes están en una situación donde por ahí no tuvieron experiencia previa, tuvieron una experiencia muy corta, entonces estamos en este dilema del huevo y la gallina, cómo construyo una red de contactos si nunca tuve la posibilidad. Y bueno, ahí es donde entran las comunidades. Para mí, las comunidades de desarrollo, sobre todo en el momento en que yo era un poco más joven, fueron fundamentales para mi inserción en el mundo y para construir contactos. Yo creo que profesionalmente mucho no me sirvieron esos contactos, o sea, no es que no me sirvieron, nunca entré a una empresa por tener un contacto, pero sí es una manera de construir, de saber que una persona trabaja en X empresa, están buscando de que te llegue boca en boca, y cuando vos llegás como referido a una empresa, cambia totalmente. En la experiencia previa donde yo estaba buscando trabajo, había una empresa en la que yo quería trabajar y mandé una aplicación y no me contestaron, pero ni recibimos tu aplicación. Y yo justo había trabajado en un proyecto con una persona que trabajaba ahí, la contacté por mail, le dije, mira, sé que están buscando gente, me gustaría aplicar para este puesto, me dijo, yo te refiero, y esta persona me refirió y yo inmediatamente me contestaron y avancé en el proceso, de hecho llegué a instancia final, después no me hicieron una oferta, pero avancé, o sea que definitivamente para haber avanzado 4 o 5 etapas en un proceso de entrevistas, cumplía con los requisitos que ellos estaban buscando, pero al momento de aplicar sin tener esta referencia no fui ni siquiera considerado y después de tener una referencia directa fui. Entonces, no estoy diciendo que entren a LinkedIn y empiecen a contactar empleados de empresas que no conocen y digan, por favor, referime, porque yo no referiría a alguien al que no conozco, pero me parece que sin tener una experiencia laboral y sin tener el ambiente laboral para hacer conexiones o tener un poco de networking, me parece que las comunidades de desarrollo son un paso fundamental. Estoy un poco desconectado de cuáles son las comunidades hoy en día. En su momento estaba Meetup.js, yo tenía mi propia comunidad o dirigía mi propia comunidad de Vue en su momento, cuando no tenía hijos y tenía más tiempo. También sé que hay de React, hay de Angular, hay una que se llama Frontend Café. O sea, si buscan en meetup.com o en alguna de estas páginas van a encontrar, y me parece que, bueno, ahora incluso más moderno, con Discord, con otras herramientas, creo que apoyarse en comunidades es una muy buena manera de construir redes de contactos o incluso de estar más al tanto de lo que pueda llegar a surgir a nivel laboral. Está buenísimo, coincido totalmente. Che, Nacho, y vos estás en el rol de recruta, ¿no? O sea, te toca en tu empresa hacer entrevistas para programadores y ves que llegan un montón de CVs
de egresados del bootcamp, que son todos muy parecidos, donde todos tienen algún proyecto tipo un e-commerce o full stack, pero digamos, todo muy similar. Como vos, ¿qué recomendarías a alguien en esa posición? ¿Qué debería hacer para diferenciarse, destacarse al resto y como captar tu atención? Sí, voy a mencionar un caso real que a mí me pasó hace poco en esta empresa que yo dirigía un equipo, era el equipo de open source de la empresa trabajaba, no era una empresa de open source, pero tenía productos de open source que eran claves, o sea, eran integraciones que permitían que otros eran un producto para desarrolladores, que otros desarrolladores se integren con nosotros. Entonces a mí me contrataron para dirigir y crear el equipo de open source. Y tenía que contratar a una persona, el presupuesto al principio era bajo, vamos a contratar solamente un junior o un intern, y bueno, tenía un presupuesto para una empresa de afuera, en realidad era alto para lo que era el mercado local, pero era para un perfil de alguien que estaba recién empezando. Y esta persona tenía muy poca experiencia, o sea, yo empecé a entrevistar, empecé a reclutar, y la persona que terminé contratando, la realidad es que tenía poca experiencia, pero bueno, en la entrevista yo noté algo, y a mí lo que me entusiasmó mucho, lo que me llamó mucho la atención era una persona muy joven, con muy poca experiencia, cómo estaba involucrada en tema de comunidades. Estaba involucrada, había dado una charla o había participado en una conferencia importante de open source, había estado involucrada en dar workshops, digamos, actividades para aprender determinado lenguaje o tecnología, lo que sea, de forma totalmente gratuita. Y cómo eso para mí fue el diferencial entre contratar a una persona que tenía por ahí la misma capacidad o la misma experiencia, poca experiencia, para este puesto particular fue eso. O sea, bueno, la veía como una persona que estaba comprometida, digamos, con aprender, con mejorar, que estaba involucrada. Yo por ahí a los 20 años estaba lejos de estar en esa situación. Y a mí eso fue lo que me llamó la atención. Y yo creo que el software open source, más allá de las comunidades, como mencionaba antes, creo que también es una muy buena manera de construir redes de contactos y de empezar a ganar experiencia sin tener experiencia. Porque si yo empiezo a colaborar con un proyecto open source o empiezo a desarrollar mi propio proyecto open source que empieza a tener cierta relevancia y cierta comunidad, y yo soy un reclutador o estoy tratando de contratar a alguien y entro a GitHub y veo que vos tenés colaboraciones, no sé, en Vue.js, aunque sea traduciendo documentación, o que tenés una colaboración en Angular porque arreglaste un bug que había en la landing page, o ese tipo de cosas, o que hiciste un componente de React que a vos te resultaba útil y lo publicaste y ahora todo el mundo lo puede usar. Por ahí tiene 1 o 2 estrellas, pero es código público, código que puedo ver y cosas que van más allá de agarrar una landing o de agarrar una web de Mercado Libre, replicarla y mostrarme cómo sabes maquetar, que es un poco lo que hace todo el mundo. Para mí, algo importante que veo poco es tratar de marcar la diferencia a través del software open source. Como decía, involucrándote en un proyecto que pueda ser desde traducir documentación hasta reportar bugs o hasta dar soporte a otros, o crear tu propia librería o crear tu propio algo que en algún momento pueda ser utilizado por otros y que otro diga, uy, mira qué bueno que está esto, vamos a ayudar, vamos a colaborar. Hay un montón de cosas y creo que hoy en día en un mercado tan competitivo y tan parejo, es una buena manera de diferenciarse. Me parece que no estoy diciendo que sea la única, claramente no lo es, pero desde mi punto de vista me parece que es un camino que pocos están eligiendo y que se puede explotar muchísimo más. Yo algo que, o sea, coincido totalmente, y creo que hay como un subyacente a lo que decís, que es que en este contexto importa mucho, o sea, se hace mucho más relevante todavía la pasión y las ganas, ¿viste? De que esto te guste, me parece, porque, digamos, en el mundo mágico de hace 2 años hacia atrás, donde cualquiera terminaba de conseguir trabajo súper rápido, un montón de gente, no sé, hasta incluso la mayoría era, bueno, voy a programar porque hay mucho trabajo y lo tomo como un oficio, ¿viste? Pero capaz que no es necesariamente lo que más me gusta, no me apasiona tanto. Pero en este contexto no, yo sí noto que la gente que le gusta hacer esto y que tiene una motivación porque lo disfruta, tiende y tiene mucha más facilidad para hacer este tipo de cosas. Mirá, me copé con una idea, un proyectito, me puse a armarlo y hice tal cosa, no sé qué. Y cuando ves algo que es diferente, está genial. Porque aparte, puede ser algo open source, puede ser algo como
No, viste, no sé, se me ocurrió, hice una app tomando una API de medio de transporte y armé una visualización de los colectivos, no sé, cualquier cosa, viste, pero como que hay un montón de herramientas que uno puede armar, interesantes, divertidas o hasta útiles, que surgen como del interés que uno pueda tener en un tema. Está lleno de temas y la verdad es que la mayoría, una gran parte del mundo está bastante poco tecnificada, ¿viste? Capaz que hay una ONG que te gusta y vos podés ayudarlos a hacer algo, como medio que con pocas herramientas podés hacer un montón. Pero tenés que tener las ganas de buscar esa problemática, armar algo. Y si bien puede ser un producto medio amateur, ya para mí destaca que hayas buscado un problema y hayas codeado una solución empezado a hacer como algo respecto de eso, ¿viste? Pero nada, creo que pesa eso de la iniciativa. Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que también mucha gente que cambió no sé, conozco médicos, abogados que empezaron a programar, porque también empezaron a encontrar una mejor salida laboral o un trabajo con mejores beneficios o con mejores condiciones de lo que por ahí normalmente se encuentra en otras industrias. Y me parece súper válido. Yo creo que si no fuese algo que estuviese bien pago, por ahí también estaría buscando otra cosa y no estaría programando. Y creo que está bueno programar porque, o sea, si tu interés es mejorar tu calidad de vida o una mejor salida económica, me parece perfecto, pero también entiendo que conlleva un esfuerzo y sobre todo si estás cambiando de rubro, involucrarte en algo nuevo, porque vos tenés que acelerar el proceso lo más rápido posible. Yo cuando tenía por ahí, creo que antes me apasionaba mucho más programar de lo que ahora por ahí lo veo más como mi forma de ganarme la vida, me gusta todo, pero me acuerdo que, no sé, tenía 22, 23 años, quería que sea el lunes para llegar a la oficina y terminar lo que me había quedado pendiente el viernes. Eh, Como que tenía eso y llegaba a mi casa y me ponía a leer sobre JavaScript o me ponía a leer un montón de libros o a hacer un curso. Y creo que en algún momento, en la medida de lo posible, tener ese tiempo de devoción y de pasión por aprender algo, por hacer algo, por entender algo, tiene que estar como para dar ese salto de calidad y no creer que, bueno, hice el bootcamp, que está buenísimo, aprendo, me puedo introducir, pero no significa que con eso te vaya a alcanzar. O sea, esto es un trabajo que requiere de constantemente estar actualizado y constantemente estar aprendiendo cosas nuevas y me parece que los que son jóvenes y por ahí tienen menos responsabilidades, si pueden invertir un poco más de tiempo, se los recomiendo porque les va a hacer saltearse pasos que después por ahí no van a tener ese tiempo o van a tener otras responsabilidades que asumir que no les permita dedicarse. Entonces, y obviamente si te gusta, si hay pasión, eso lo vas a disfrutar mucho más y por ahí te van a hacer solo. Pero creo que ese tiempo complementario al trabajo de oficina, sobre todo si decís, bueno, yo trabajo como dev hace 2 o 3 años, estoy todos los días acá trabajando de 9 a 18 y me siento que estoy en el mismo nivel o que no estoy aprendiendo nada nuevo, que no tengo desafíos o lo que sea, y en algún momento tenés que salir a buscar eso. Una de las maneras que yo salía a buscar eso era buscando trabajo nuevo. Generalmente cuando me sentía muy estancado a nivel laboral o donde decía, esto copio y pego lo que hice ayer o me lo hago de memoria o ya sé lo que tengo que hacer y lo voy a resolver muy rápido, es donde decía, esto ya por ahí me quedó chico y tengo que salir a buscar otra cosa o bueno, o el proyecto, lo que sea. Me parece que siempre el cambio de trabajo en ese sentido es una posibilidad de mejora y de desafiarse y de aprender, que bueno, justamente estamos hablando de que por ahí hoy no tengo ni siquiera la posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces me parece que encontrar esos desafíos, encontrar esa forma de mejorar, esa forma de hacer cosas nuevas a través de proyectos open source o de ponerme en mi casa y de entender cómo funciona el event loop de JavaScript y sabérmelo, o incluso de enseñar algo que a mí también me marcó mucho fue cuando me puse a enseñar, me di cuenta que aprendí un montón porque yo no podía ir a decirle a alguien, o sea, no me podía parar enfrente de alguien que me iba a preguntar, ¿qué pasa, no sé, cómo funciona tal cosa? Y yo empezar a titubear. Entonces sentía que necesitaba seguridad al momento de explicar y no decir, bueno, esto funciona porque el ecosistema o el engine de JavaScript funciona así, sino tener una explicación por ahí con un poquito más de fondo y que me hizo entender un montón de cosas. Entonces, tomarse ese tiempo nada, para desafiarse, digámoslo, a través de diferentes cosas, creo que es clave siempre y cuando dispongan de eso. Entiendo que si alguien está cambiando de carrera y por ahí está estudiando programación, manteniendo el trabajo actual y todo eso puede ser complicado, pero bueno, el que lo pueda aprovechar creo que es esencial que lo pueda hacer. Está buenísimo.
Che, y en línea con eso. Santi, Sí. perdón, porque así no dejo la pregunta. Acá hicieron esa pregunta que supongo que estuvo un poco respondida, pero Mm, dijeron cómo diferenciarse. Si hay, o sea, obviamente hay muchos que saben backend, por ejemplo, con el ejemplo que estabas contando vos sobre, bueno, aplicar y hacer un CV más orientado a backend. Si hay sí. palabras claves para aparecer en la selección, y entiendo que hablaste de que por lo menos de tu conocimiento no es tanto de esto de los filtros automatizados, pero sí me parece rescatar estas cosas que venís diciendo del open source y de cosas que te generen pasión y de seguir estudiando, me parece que por ahí va la clave de destacarse. Pero bueno, no quería dejar esa pregunta ahí sin Sí, contestar. sí, creo que va por eso. O sea, no. A ver, pensándolo un poco, me imagino que empresas grandes como Mercado Libre, Globan, deben tener filtros más automatizados, sobre todo cuando aplican, creo que tienen sus propias escuelas de trainee o ese tipo de cosas, deben tener. No se me ocurre que haya una palabra clave que no sea algo fijo, sino que esté relacionada con el puesto. A ver si estoy buscando a alguien que haga backend y que sepa de Go, y vos en tu CV me pones que sos frontend y que solamente sabes HTML y CSS, bueno, ahí claramente no va a haber manera, me parece. Ahora, si vos pones, nada, es adaptar un poco a lo que estén buscando y obviamente inflando lo menos posible o que refleje que esté lo más cerca de la realidad posible, pero acercando tu perfil a lo que está buscando la empresa y no que sea algo totalmente, bueno, mando mi currículum que está hecho y mando, porque además también lo que haces es perder la oportunidad, ¿no? O sea, si vos aplicaste a una empresa y lo hiciste medio así nomás y probablemente no tengas la oportunidad de volver a aplicar a ese puesto, ¿sí? El día de mañana a otro, pero no al mismo. Yo lo que siempre digo es que antes era como mucha gente era agarrar la metralleta y tirar para todos lados, y ahora hay que ser francotirador, ¿viste? Hay que, para cada objetivo, armar, apuntar bien, armar todo, y ser mucho más preciso. Sí, incluso algo que yo hice, yo tenía en Notion una especie de board donde traqueaba cómo me había ido, porque además creo que estaba bueno, creo que para cualquiera, estés buscando tu primera experiencia laboral o estés tratando de cambiar de trabajo, está bueno saber si uno aplica mansalva, es como que pierde un poco qué está haciendo, ¿no? Y pierde un poco la noción de lo que está haciendo. Ahora, vos tenés armás en Excel o en Notion o donde sea, te armás un board donde decís, bueno, estas son las empresas que apliqué para este puesto con determinadas condiciones, no sé, lo que vos quieras, lo que vos consideres que necesitas evaluar. Y bueno, eso te permite decir, mira, apliqué a 100 empresas que buscaban un frontend en React y ninguna me llamó. Y por ahí en mi currículum, la manera que me estoy introduciendo a las empresas, no está reflejando que yo soy un buen frontend en React o que cumplo para ese tipo de skills o de perfil. Entonces, creo que medir lo que aplican y no que sea tac, 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 el easy apply de LinkedIn o un botoncito que van cliqueando, me parece que está bueno. Es un poco más de trabajo, pero en definitiva, tener información es lo que le va a permitir a ustedes medirse y saber, bueno, me llamaron tanto, no me llamaron, qué hice bien, qué hice mal, en cuál avancé, en cuál no, porque incluso después me llamaron, pero por ahí tuve una entrevista con recursos humanos y tampoco la pasé. Y después en mi experiencia lo que me fue demostrando también es eso, a medida que uno va avanzando, eh, obviamente se van aplicando los filtros, pero una vez que pasaste la entrevista de aceptación, por lo menos a mí hubo muy pocas veces donde no avancé después de la entrevista de recursos humanos. O sea, como que una vez que te aceptan, tenés bastante para ganar. No estoy diciendo que te vayan a dar el trabajo, pero tenés bastante como para seguir avanzando. Entonces, me parece que a lo que voy es tener información e ir midiendo un poco cómo vos te vas desenvolviendo en esa búsqueda de trabajo para saber y tener una retrospectiva dentro de un tiempo de saber, bueno, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué tendría que mejorar y en definitiva tener información para analizar. Está buenísimo. Nacho, muy de la mano de esto, hay una gran disyuntiva o algo que tiende a pasar es que cuando la gente empieza a buscar trabajos para aplicar, ve que en todos van pidiendo cosas distintas. O piden un core de una cosa, pero y DevOps, y Cloud, y Kubernetes. Entonces, como que muchas veces la gente se empieza a meter a aprender un montón de cosas diferentes. Capaz que hizo un bootcamp de MERN, o sea, de JavaScript, con Node, React, eso, y de repente empieza a tocar de oído cositas porque va viendo que hacen Mm. falta o que hay búsquedas de Python, entonces se mete un poco en Python. ¿Vos qué recomendás?
abrir el panorama y poderte estudiar un puchito de cada cosa, o decir, che, me enfoco acá y me hago realmente bueno en esto que elegí o en mi principal career track, digamos. Es un dilema difícil. No sé si tengo una conclusión muy nítida. A mí personalmente me gusta más tener una buena base, ¿no? O sea, más que saber React, me gusta más saber JavaScript. Más que saber Tailwind, me gusta más saber CSS. Obviamente que después seguramente voy a usar Tailwind, voy a usar React, voy a usar Vue, voy a usar el framework. Pero me parece que la base te da más versatilidad. O sea, si yo estoy buscando un frontend que sepa React, pero vos no sabes React, pero la tenés clara con JavaScript y usaste Vue, usaste Angular, usaste otra cosa, por lo menos yo, si te tengo que contratar, me va a interesar. Entonces, ahora, vos sos experto en React y estás aplicando por un puesto React y por ahí con JavaScript no la tenés tan clara, también me va a interesar. Entonces, a lo que voy es que creo que la base te da más versatilidad para diferentes puestos. Si vos estás convencido en ir por lo que manda el mercado, que probablemente hoy sea React, bueno, volverte un experto en el framework tampoco está mal. Pero me parece que es más cortoplacista también, es decir, bueno, me sirve para este trabajo y te encasilla un poco. Yo creo que tener una buena base sobre los lenguajes o sobre entender básicamente cómo funciona el browser, si vos vas a elaborar en frontend, cómo es el proceso de render, cómo funciona CSS, HTML, qué sé yo, el event loop de JavaScript. Tener una base sólida del lenguaje creo que te da más potencialidad. Por ahí es menos cortoplacista, pero creo que a largo plazo te puede ser más beneficioso. Yo coincido totalmente. Y a lo que iba también es que lo que suele pasar, vos mencionaste todas cosas relacionadas, ¿viste? Como JavaScript, React, o sea, como construcciones dentro de un mismo tema. Pero muchas veces pasa que la gente se pone eso, a aprender algo de datos con Python un poquitito, o porque ve que hay una búsqueda de eso, o después ve uno de, ¿viste? AWS, entonces agarra un puchito de eso, y hizo algo de React, hizo un poquito, y como que tiende a pasar que muchas veces sabes muy poquito de muchas cosas, Sí, y como me parece que estando en una posición inicial, mucho mejor enfocarte más a fondo en algo, entenderlo cabalmente, sí, porque es lo que vos decís, digamos. Si vos sos un capo en JavaScript y entendés cómo funciona además, después eventualmente pasarte a Python es muy similar como los conceptos, ¿viste? Incluso estaba viendo un video el otro día que daba tips justamente para programadores autodidactas que estuvieran un poco en esta situación, ¿viste? Y lo que decía es, mira, si te querés poder aprender un nuevo lenguaje, vos codías JavaScript. En vez de poderte aprender Python, si realmente querés un nuevo lenguaje, te recomendaba de última andate algo más low level, donde vas a aprender conceptos que también aplican a JavaScript y que te van a ayudar a entender mejor, ¿viste? Ese lenguaje y como que terminás construyendo algo bien relacionado. Pero nada, a mí me parece que en esta instancia es mejor como robustecer mucho más la comprensión de lo que uno sabe y distinguirse por ese lado. Sí, sí, coincido. A ver, qué sé yo, tener un buen background de programación en general te va a permitir después aprender un lenguaje de manera mucho más rápida. A mí me pasó, yo arranqué laburando con Java, después pasé a .NET, después pasé a JavaScript. El cambio de .NET a JavaScript, que fue un cambio de paradigma muy grande, me costó mucho al principio, pero no tenía, cuando yo estaba trabajando con .NET, yo sabía .NET, no sabía tanto programar. Y en ese momento .NET con Visual Studio te da un ecosistema muy cerrado donde vos apretabas un botoncito y todo hacía play, compilaba y te aparecía en el browser andando. Y todo eso estaba automatizando cosas que vos después hacías con la terminal. Entonces, cuando yo tenía que ir a JavaScript y escribir ni siquiera al browser, estoy hablando de Node, tenía que escribir por línea de comando, tenía que escribir un archivo en un editor de texto, no en un compilador. Y después tenía que abrir la terminal y correr eso, es como que me empezó a generar mucha contradicción. Y en definitiva, .NET funcionaba igual, solo que tenía una UI que me estaba haciendo todo de manera automática por mí. Entonces creo que tener una buena base de entender cómo funciona, no creo que haya que hacerlo con pseudocódigo, no sé, con Pascal. O sea, agarrás JavaScript y entendés bien cómo funciona JavaScript y cómo funciona un lenguaje de programación, después te va a dar las herramientas que necesites para aprender otro lenguaje que tendrá su sintaxis y tendrá sus, no sé, sistema de tipado, su runtime y demás. Pero creo que entender, sobre todo si que es más programador y no va tanto a la maquetación,
tener una buena base de lenguaje de programación está buena. Creo que JavaScript es una buena opción en general porque JavaScript es versátil. O sea, si vos aprendes JavaScript, puedes usar JavaScript en base de datos, puedes usar JavaScript en el servidor, puedes usar JavaScript en el front. Entonces, a mí me gusta recomendar JavaScript por ese sentido, como que, bueno, hoy por ahí estoy en el front, pero mira, ya sé este lenguaje. Aprende un poco de cómo funciona un backend y de qué tiene que hacer un servidor web, y puedo hacer un servidor web con esta misma herramienta que estoy haciendo, no sé, un formulario de contacto. Entonces, creo que por eso a mí me gusta decir, bueno, empezar con JavaScript y a partir de ahí podés ver. Después, obviamente, el mercado va mandando. Hoy en día, qué sé yo, Go está muy en auge, Rust, PHP creo que no va a morir nunca. O sea, tenés opciones. Es simplemente cuestión de tener las bases necesarias que a vos te permitan adaptarte. Por eso siempre creo que esto es, pensando en una solución a largo plazo, siempre es una alternativa superadora. Está buenísimo. Acá hace otra pregunta, un poco está bueno, digamos, relacionado al tema de resolución de problemas. ¿Viste? Dice, uno hace proyectos, pero también en algunas de estas evaluaciones hay resolución de problemas, más allá de lo que uno sabe de código. Como, ¿qué puedes decir respecto de eso? Entiendo que es respecto a las preguntas como no tan relacionadas a código en una entrevista, sino a la resolución de problemas en general. Sí, a ver, las entrevistas técnicas son difíciles y creo que en general están muy mal hechas. O sea, yo no disfruto de la entrevista técnica. No disfruto del live challenge, no disfruto del que tenés que hacer en tu casa tampoco, porque es un montón de tiempo. Sinceramente no encuentro una solución que sea integradora tampoco. Y también lo que siento es que está muy sujeto a la persona que te lo está tomando. Yo he pasado por entrevistas técnicas donde me hacen preguntas que por ahí no las sé, pero en 30 segundos de Google te doy una respuesta. Y entonces filtrar a alguien por algo que puede aprender en 30 segundos googleándolo o preguntándoselo a ChatGPT, me parece que no es una buena manera, digo, de quien está entrevistando. Ahora, cómo vos demostrás tu capacidad resolutiva, me parece que eso sí es algo que está bueno medir. Entonces, nada, a ver, el tip depende si es más una pregunta técnica, pero siempre mostrar cómo vos llegás a la conclusión y que no parezca que estás tratando de sacar algo de memoria. Si a vos te dicen, bueno, tengo que, no sé, ordenar un array por orden alfabético. Bueno, ¿cómo plantear vos, más allá de lo que hagas con código, tratar de hacer un análisis previo y decir, bueno, esto es cómo lo voy a tratar de llevar a cabo? Esto es tratar de mostrarle al tipo o a quien te esté entrevistando cómo es tu proceso mental al momento de ponerte a trabajar en una solución, que después te puede salir o no te puede salir. Yo, por ejemplo, en este trabajo que entré ahora, yo no tenía tanta experiencia en Go, el trabajo era en Go, y me hicieron hacer algo en Go que yo con JavaScript lo hubiese hecho en 5 minutos, y en Go me llevó más tiempo y no lo supe hacer de forma 100% correcta de apretar el botón de ejecutar y que funcione, pero mi manera de pensarlo y de resolverlo fue correcta. Después tenía errores de sintaxis o usaba no sé, un tipo de dato, no llegué a un tipo de dato, una API incorrecta, pero lo que yo hice, apoyándote después con lo que vas a tener, que es Internet, digamos, mostrar que tu forma de pensar se puede acoplar bien con tu capacidad de buscar la información que te falta en Internet, me parece que es un poco la clave. Si vos, tu razonamiento técnico, la resolución al problema que estás tratando de llevar a cabo es correcta, más allá de que la implementación no sea tan así, a mí me da la pauta que, bueno, esta persona, después de googlear 5 minutos, va a saber que en vez de usar, no sé, qué sé yo, let, tenía que usar const, ¿entendés? Me parece que viene por ese lado. ¿Puedo sumar algo? Me parece clave lo que estás diciendo, Nacho, porque muchas veces los egresados nos cuentan de sus entrevistas y hay muchos que toman challenge, que tienen que hacer challenge y nos dicen, ay no, me tomaron esto que no lo sabía, o no me salió lo que me estaban pidiendo, y la clave ahí de comunicarse bien y de poder expresar lo que uno intentó hacer, o el caminito ese que pudo pensar, hace que el otro se dé cuenta realmente de qué herramientas tenés, más allá de si te salió bien o no te salió bien ese ejercicio. Quizás muchas veces
les importa más ese proceso y poder entender si vos no estás entendiendo nada y quizás lo hiciste por suerte o sí en realidad y solo te faltaba una parte y es algo que no es tan clave y me parece que está muy bueno y que resalta entonces en tener buena comunicación, expresarse de manera correcta, poder explicar, bueno, hice esto, o muchas veces nos dicen, no, porque me pidieron que lo haga con tal, y como yo no sabía, no lo hice, y bueno, si no, tomar una decisión y explicar por qué la tomaste esa decisión, y justificarla me parece que está muy bueno. Sí, y mucho tiene, bueno, es una industria que tiene mucha nomenclatura también, ¿viste? Entonces, no sé, te dicen, explícame lo que es o JavaScript orientado, te dicen, ¿usaste JavaScript orientado a objetos? Y vos por ahí no sabés la nomenclatura, por dar un ejemplo sencillo, pero vos le podés explicar a la persona cómo usa JavaScript o qué haces con JavaScript, y estás usando JavaScript orientado a objetos, por ahí no sabías que se llamaba así, pero sabés lo que es, porque lo usás todos los días, entonces también tener... primero, no tener miedo de decir no sé cuando no sabes algo. Creo que eso yo prefiero que me digas no sé y no perdés ni tiempo vos, no te pones nervioso, no te estresás y no sabés. O sea, está perfectamente bien decir no sé a una respuesta. Y segundo, cuando es algo que por ahí no te suena, tratar vos sobre todo si estás en una entrevista que es más de preguntas y respuestas, tratar vos de decir, bueno, no quedarte con el no o con el no sé cuando realmente podrías dar un poquito más, ¿entendés? O sea, bueno, empezar a hacer, no me acuerdo el nombre técnico que tiene esto, pero empezar a hacer un poco de describir lo que vos usás o el conocimiento que tenés para ver si responde la pregunta que te están haciendo. Totalmente. Es que incluso, o sea, yo como hablando o pensando como empleador, lo que más te interesa es como la pasta o el potencial de la persona, ¿viste? Obviamente el conocimiento puntual, técnico, suma o es importante, pero en el fondo si hay alguien que destaca por esto no lo sé, pero a ver, mira, yo lo pensaría así, y de repente ves que tiene una línea de razonamiento muy buena o que digamos, ves que frente a algo desconocido puede llegar a una conclusión, una metodología, eso está buenísimo, porque de hecho es lo que va a tener que hacer probablemente en el trabajo, o sea, cuando el valor, o sea, uno agrega más valor cuando resuelve incógnitas o cosas que no se saben cómo resolver, ¿no? Porque son difíciles de resolver. Entonces, esa capacidad de mostrar un razonamiento es súper valiosa. Acá hace una pregunta más puntual para complementar con JavaScript, ¿qué otro lenguaje del backend recomendarías? Eh, a ver, a mí me gusta Go, la verdad me gusta mucho, creo que tiene mucha salida laboral. Rust también, pero creo que tiene un nivel de complejidad un poco mayor. No sé si recomendaría un lenguaje, o sea, creo que depende mucho de la situación puntual de cada uno. No les diría pónganse a aprender otro lenguaje, sino por ahí, no sé, ponete a aprender una base de datos, ponete a aprender algo que a vos te permita. Yo siempre consideré muy importante poder tener el control de todo el ecosistema de desarrollo, o sea, de saber hacer el front, de saber hacer el back, de saber manejar la base de datos, de saber deployar los servicios, de poder tener un conocimiento de cloud o de CI o de servidores como para manejar de principio a fin una aplicación. Eso para mí está bueno. O sea, ir complementando. No sé si te sirve tener 5 lenguajes de programación. Por ahí ya la tenés súper clara en JavaScript, bueno, andá por Go, o andá por Rust, o andá por, no sé, otra cosa. Pero por ahí tener esto, o sea, bueno, ya tengo, poder completar el proceso entero, ¿no? Decir, ya sé el lenguaje, bueno, me voy a aprender a Mongo o Postgres, o me voy a aprender de Cloud Services, voy a poner todo mi backend que funcione con servicios, no sé, con Colas o con Elastic Cache o con cualquier servicio de Amazon que pueda tener una interacción. Creo que iría más por eso, más que por aprender otro lenguaje que complemente un lenguaje que ya resuelve ese problema. Totalmente. Y de hecho, ves que siento que hay una tendencia a eso, uy, estoy trabado, tengo que aprender un lenguaje nuevo. Por ejemplo, ahí José pregunta, ¿Ruby? Es como, no importa, digo, no hace falta ir Sí, por Ruby. lo mismo. Ya que JavaScript es full stack y resuelve el backend o un montón de aplicaciones del backend, para mí es lo que dice Nacho, de como pensar en qué tenemos que hacer. Nosotros estamos en el mundo del desarrollo de software, de aplicaciones web, ¿no? Entonces tenemos que resolver un problema con un sistema que vive en la web. Entonces, entender el ciclo completo lo más posible de, yo voy a resolver este problema con este lenguaje, y esto funciona así, esto funciona así, esto funciona así, de principio a fin,
O sea, de cómo, desde el front-end hasta el deploy, o sea, poder un poco entender ese ciclo de vida y esto que dice Nacho, meterte en, profundizar base de datos, un tema de CI/CD, como usar las últimas técnicas, viste, para poder ir actualizando tu código, que se corran los tests automáticamente, que se deploye la versión nueva, que esté en un cloud, o sea, como todas las cosas que necesita la empresa, pero porque si no es como que aprendes muchas formas de hacer lo mismo de un pedacito de ese stack, ¿viste? Pero me parece más interesante entender el panorama completo. Sí, y además, después tenés que los lenguajes, a ver, también está sujeto, si vos querés hacer Machine Learning, y sí, seguramente aprender otro lenguaje, no vas a usar JavaScript, o no la mayoría de las veces. Si vos querés ir con Data Science, y bueno, seguramente irás por Python, qué sé yo. Si vos querés hacer sistemas operativos o ir a cosas más hardcore, vas a ir por Rust, vas a ir por C. O sea, obviamente depende el rubro que vos quieras hacer, pero si estamos hablando en esta parte introductoria, Ruby, Python, Go, PHP, Java, o Kotlin, no sé, o la alternativa, ya ni sé cómo se llama, Swift, creo que es de Apple, qué sé yo, el lenguaje te va a marcar un poco por ahí el tipo de producto o proyecto en el que quieras trabajar o qué tipo de orientación quieras tener, pero no creo que hoy sea, bueno, ya esto, ¿no? Voy a aprender 5 lenguajes y voy a ser políglota, porque tampoco, obviamente no es, que, no es malo, pero tampoco es que creo que a esta altura te va a dar una ventaja. Me parece que es más tener una base sólida de vuelta, solidificar las bases en programación, en conceptos, en algoritmia, en cómo hacer mi código más eficiente o más prolijo, más lindo, a que aprender lenguaje de programación por aprender lenguaje de programación. Che, Nacho, totalmente. Y yendo a lo que es una vez que estás trabajando, ¿no? Conseguiste tu primer trabajo. ¿Qué es lo que distingue a un buen programador de un mal programador? O no mal programador, pero alguien promedio. Como qué te hace destacar y qué te hace realmente progresar en tu trabajo y en tu aprendizaje? Como qué approach recomendarías dar un poco al día a día. Creo que a ver, es un poco de todo. A veces me pasó en empresas donde simplemente te destacabas por hacer no lo mínimo, lo normal, digamos, lo que esperaban de vos. O sea, hay gente a veces que trabaja haciendo lo mínimo indispensable y entonces muchas veces con cumplir, o sea, con jugar 6 puntos, llevándolo al plano futbolístico, es una manera de destacarte. Creo que después tiene mucho que ver con la iniciativa y con la autonomía. Me parece que yo considero que una persona avanza en seniority cuanto más autónoma es en resolver un problema, que no significa que lo sepa hacer todo. Significa que yo le puedo asignar una tarea a esta persona y sé que va a tener 70.000 traspiés en el camino y se va a dar la cabeza contra la pared, pero se va a encargar de todo y que cuando necesite ayuda la va a pedir, pero va a tener la independencia y la autonomía de lo que se conoce como ownership, de resolver esa tarea, de ser la encargada de esa tarea y que esa tarea, así como se la asigne para desarrollar, llegue a producción haciendo todo lo que tiene que hacer. En el camino de todo eso van a pasar 1000 cosas, pero esa persona va a tener que ser 100% responsable de lo que pase, tanto para desarrollar, para pedir ayuda, para lo que sea. Y hacer una tarea llevándolo al plano de software no es solamente hacer mi código y que funcione, es hacer el código, entender bien los requerimientos, hacer el testeo, agregar la documentación que sea necesaria, bueno, obviamente recibir el review de código y hacer los cambios correspondientes, llevar esa tarea o ese cambio al ambiente de test o de QA o como sea que se maneje y probar y fijarse que ande todo bien y después ir y llevarlo a producción y de vuelta probar que ande todo bien. O sea, como tener la responsabilidad sobre un requerimiento de principio a fin, me parece que, y que la persona que está a cargo tuyo, tu manager, tu líder, lo que sea, pueda sentir que te puede delegar algo sin tener que estar viendo o haciéndote micromanagement de lo que vos hiciste y viendo si se rompió o no se rompió, si está avanzando o no está avanzando, me parece que eso es lo que a medida va construyendo el seniority. Y obviamente todo lo que pasa en el medio es aprendizaje y es lo que te va formando y lo que te va dando habilidades también. Coincido totalmente. Creo que va por ese lado. A cualquier rol, ¿eh? No solo en programación. Sí, sí, obvio. La empresa es como, bueno, estar tranquilo que eso, sabes que la persona te olvidás, ¿viste? Che, tal tema, necesitamos tal cosa o surgió tal cosa y la persona la va a poder ejecutar sobre. Siempre, obviamente, si necesita apoyo, pregunta, todo, pero como que tenga esa autonomía y ese ownership. Es clave.
Si Bueno, querés, nada, Santi, nos quedan unos minutos y solo porque hubo ahí un comentario sobre Scrum y sprints y me parece que como en esto de las modas hubo un boom de las metodologías ágiles, ¿qué pensás sobre eso, Nacho? ¿Cómo te lleva eso en el trabajo actual? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto ya se volvió de nuevo al esquema anterior porque fue un boom y ya pasó? ¿Cómo lo ves? Sí, yo no soy muy así de los esquemas, ¿no? O sea, creo que, o de la metodología, sí de incorporar conceptos de la metodología, pero me parece que eso es muy variante según los equipos. O sea, que no existe hacer Scrum al pie de la letra o hacer Agile al pie de la letra, sino que es, bueno, estas son las cosas que nos funcionan, estas son las cosas que nos sirven y también tiene que ver con el equipo, con la empresa, con el proceso de la empresa. Yo hoy en día trabajo en una modalidad que es más, creo que Kanban podría ser, que en definitiva es esto es todo lo que hay que hacer y vamos haciéndolo. Podés tener sprints o no, creo que tener una manera prolija de trabajar está bueno, pero bueno, sobre todo en las startups donde lo que tenés que hacer es infinito, bueno, vamos sacándolo y vamos priorizando sobre lo que hay que hacer. Si tenés un control, si tenés, qué sé yo, tenés un análisis de por qué dijiste que te iba a llevar una semana y te llevó dos. Creo que tampoco es muy preciso en software en general el análisis de tiempo. La contingencia siempre es muy alta, siempre hay cosas que no prevés o que llevan más tiempo o incluso que llevan menos tiempo. Me parece que que el concepto Scrum tiene cosas muy buenas, pero que es agarrar lo que te funciona a vos y llevarlo a cabo. Y por lo menos en mi experiencia trabajando en las últimas empresas fue siempre así. Sobre todo, como digo, creo que no trabajé nunca en un Globant, en un Mercado Libre, no es el tipo de cosa que me gusta a mí y supongo que el manejo debe ser totalmente diferente, pero en el mundo startup, decir que trabajás con Scrum es como que es irrisorio, no existe. ¿Sí? Aplicas metodologías o procesos o prácticas que son comunes, pero medio que vas construyendo tu manera de laburar. Y sobre todo cuando trabajas, yo hace ya 10 años de trabajo remoto, entonces la manera en que se va construyendo el equipo, que es no solamente que yo trabajo remoto, sino que toda la empresa, por lo menos donde estoy, en las últimas que estuve, trabajamos todos remotos, la metodología de laburo cuando es remoto es totalmente diferente también. totalmente. Ahí preguntan, me aconsejaron aplicar primero un trabajo presencial sobre el remoto, por lo menos el primer año, si usa software factory mejor. ¿Esto es Hmm, así? Para mí, ni a palos. O sea, aplicar a todos lados. O sea, lo sí, importante es conseguir ese primer trabajo. Y si te sí. reservas solo a lo presencial, exclusivamente, estás dejando de lado un montón de oportunidades que no, en esta Sí, etapa a ver, no son no, posibles. no dejaría nunca de aplicar un trabajo porque es remoto o presencial, sobre todo si estoy en una situación donde necesito conseguirlo. Eh, obviamente, insisto, cada uno tiene sus tiempos y por ahí se puede dar el tiempo de decir, bueno, no, esto no me cierra tanto, voy por otro lado. Eh, yo creo que el trabajo presencial puede ser sobre todo para un junior, puede tener ese beneficio, bueno, tengo a todo el mundo acá alrededor y en el momento que necesite algo voy a tener ayuda. Pero mi primer trabajo fue presencial y la verdad que viví lejos esa experiencia. O sea, tenía gente alrededor, pero no era un lugar donde tenía un acompañamiento súper didáctico para el junior, donde era, bueno, más o menos acá tenés, hay unos libros acá y arreglate. Entonces, puede que esté bueno, pero por ahí puede que tengas a todas las personas en la oficina y la gente con la que estás trabajando tiene cero predisposición o cero interés de de formar desarrolladores o de tener una buena, no sé, una buena cultura de trabajo en ese sentido. Entonces, me parece que sea presencial no te va a garantizar nada. Tenés simplemente la comodidad por ahí de tener la persona al lado, pero bueno, yo he trabajado en empresas que eran totalmente remotas, donde priorizamos construir esa cultura y donde no había ningún tipo de problema trabajando con gente junior. O sea, tiene mucho más que ver con lo que hagas, con que tengas one-on-ones, que tengas acompañamiento, que tengas formas de ir midiendo el avance y de ir creando una especie de carrera o plan de carrera no me gusta más plan de formación. Pues construir una carrera en una empresa no es el objetivo, sino formarte a vos para que puedas crecer en experiencia en seniority. Entonces me parece que eso es mucho más importante y prevalece mucho más de que si estamos todos en la misma oficina o no. Coincido, totalmente.
De todas formas, insisto, no apliquen. O sea, ahora la prioridad es escala, masivo, apuntado bien, pero grandes cantidades. Entonces, no se cierren porque solo Perdón, y faltó algo, lo de la Software Factory. Yo trabajé en Software Factories. No me quejo, pero nunca más volvería a trabajar en una Software Factory. La verdad que no me gusta. Lo único que creo que está bueno de la Software Factory es la diversidad por ahí de proyectos, que puedas, viste, hoy trabajas en una cosa, mañana en otra, pero yo si puedo elegir, y lo que les recomiendo es apliquen a empresas de producto. Trabajen en una empresa que haga un producto, porque la calidad de código, la calidad de trato, la calidad de software en general es mucho mejor. O sea, yo tengo un producto, el software que yo hago tiene que, el producto que yo tengo depende 100% de mi software. O sea, si mi software es malo, voy a impedir que la empresa se desarrolle o funcione bien o venda o lo que sea. Si yo trabajo para una factory, te doy, acá está tu proyectito, tomá y nos arreglamos. Después, si no anda, vemos. Pero me parece que la calidad, o sea, no quiero ir con ninguna software factory, o sea, no estoy diciendo que sea el caso de todas, pero me parece que en general, o sea, sin hablar mal de las software factories, hablando bien de las empresas de producto, me parece que la calidad de trabajo en una empresa de producto y lo que se aprende en una empresa de producto y lo que vos podés sacarle a una empresa de producto, si yo tuviese la oportunidad, trataría de que mi experiencia sea en todas empresas de productos y evitaría trabajar en factories. muy bueno ese aporte. Bueno, Nacho, nada, espectacular. La verdad que es súper interesante. Mil gracias y bueno, espero que les haya servido, chicos y chicas. Y seguramente nos vea más gente después asincrónicamente, así que gran aporte. Muchas gracias, Nachito. Bueno, Gracias, gracias por la Nacho, por invitación todo el y conocimiento cuando quieran, abierto. bueno, gracias a ustedes, cuando quieran, de vuelta hacemos algo. Dale, bueno, abrazo. Chau, Chao, chau. chao.